Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos en Conversaciones con Creatic a Patricia de Blas. Patricia tiene más de 15 años de experiencia en departamentos de recursos humanos en diferentes multinacionales y actualmente trabaja como Talent Manager en la aerolínea Volotea. Patricia, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo Muchísimas estás? gracias por invitarme. Es un gusto estar aquí hablando un ratito con vosotras. Así que nada, muchas gracias. Qué bien, A gracias, ti, a gracias a ti. ti. Pues nada, la verdad es que justamente teníamos muchas ganas de hablar contigo porque, bueno, porque queríamos que nos contases. Hasta ahora en esta sección no hemos hablado con nadie del sector y la verdad es que sí que quisiéramos que nos dieses un poco unas pinceladas de cómo estás viendo tú actualmente toda esta situación, cómo la estás viviendo y sobre todo cómo ves a medio o largo plazo el futuro del sector, ¿no? Cuéntanos. Bueno, a ver, yo no soy una experta, ¿no? Del sector porque es verdad que yo no trabajo en el departamento de estrategia ni en el departamento comercial. Ellos seguro que os lo explicarían muchísimo mejor que yo, como en el futuro. Pero sí que os puedo decir que, bueno, pues un poco la sensación que tenemos todos los que estamos en este sector es de mucha incertidumbre. Em, Al final nosotros dependemos muchísimo ahora mismo de cómo evolucione la pandemia y de las decisiones que tomen los gobiernos respecto al espacio aéreo en los próximos meses, ¿no? Entonces, es absolutamente o es muy complicado de saber ahora mismo pues, cómo va a evolucionar, qué espacios aéreos van a estar abiertos, en qué países las cosas van a ir mejor y en qué países van a ir peor, y es muy difícil entonces hacer una planificación de cómo van a evolucionar pues, las aerolíneas en los próximos meses. Yo creo que es muy importante para entender un poco el sector, saber un poco que el sector se divide como ya os digo, yo no soy experta, pero como en dos grandes bloques, ¿no? Aquellas aerolíneas que hacen vuelos pues, de largo recorrido, ¿no? Que se llaman, que podrían ser, por ejemplo, los vuelos transatlánticos, y las aerolíneas que hacen corto recorrido. Hay aerolíneas que hacen, por ejemplo, rutas mixtas, ¿no? Entonces, el impacto, por ejemplo, de las aerolíneas que hacen largo recorrido es bastante mayor, porque si os fijáis, ahora, por ejemplo, la pandemia está afectando muy fuerte en todo lo que es América, ¿no? Y América pues, suele ser un destino bastante importante, sobre todo para las aerolíneas que hacen largo recorrido. Entonces, bueno, pues compañías, por ejemplo, como Iberia, ¿no? Está sufriendo muchísimo porque todas esas rutas las ha tenido que cancelar y parar. Las aerolíneas como Volotea que hacemos corto recorrido, parece ser que, por ejemplo, el verano pues vamos a poder funcionar, ¿no? Y vamos a poder trabajar, pero sí que es verdad lo que os decía, pues que tenemos una sensación de incertidumbre grande, yo creo, porque sí que es verdad que el verano pues, las fronteras van a estar abiertas. Yo creo que las aerolíneas han reaccionado muy rápido y han hecho pues, un cambio de rutas más hacia el mercado doméstico, que es bueno, pues, el mercado dentro del propio país. Y yo creo que eso pues, va a funcionar bastante bien. Pero es verdad que ninguno de nosotros sabemos qué va a pasar en septiembre y en octubre con el coronavirus, con la pandemia y pues, en consecuencia con los espacios aéreos, ¿no? Entonces, creo que ahora estamos en un momento donde todo el sector estamos mirando a corto plazo 3 meses con esa incertidumbre muy grande de qué pasará después. Y bueno, claro, eso tiene unas implicaciones muy importantes porque nuestro sector además es bastante estacional, es decir, pues verano, ¿no? Verano, Semana Santa, Navidad suelen ser en general Campañas fuertes, bastante claro. fuertes, ¿no? Porque la Sí. gente se mueve, vacaciones, etcétera. En invierno, por ejemplo, lo que tiene más peso es lo que se llama pues, todo el grupo business, ¿no? Que es la gente que va a trabajar cogiendo un avión. ¿Qué ha pasado, ¿no? También con la pandemia, pues que la gente que se va a mover para trabajar va a ser cada vez menos, porque bueno, pues cada vez se van a instalar pues, nuevas maneras de teletrabajo, etcétera, que hará que la gente no necesite tanto moverse. Entonces, eso también genera pues, bastante incertidumbre al sector, ¿no? Sobre cómo bueno, se va a desarrollar ese tipo de target que ahora mismo pues, no sabemos cómo evolucionará. Claro, claro, claro. Incluso eso, cómo afectará al tipo de servicio que vais a tener que ofrecer, en qué se va a convertir un poco todo esto, ¿no? Sí, además, bueno, pues es muy complicado, ¿no? Yo he llevado, por ejemplo, todas las medidas de seguridad dentro de lo que es, bueno,
o un poco la implantación de las medidas de seguridad que vamos a hacer tanto en oficinas centrales como en las bases y una parte en los aviones, porque siempre lo trabajamos con el equipo también de safety, que es el equipo de seguridad. Y es verdad que las rutinas dentro de lo que es o la operativa dentro de lo que es el propio avión también va a cambiar absolutamente, ¿no? Y eso va a hacer pues, que los viajeros también tengan que cambiar sus hábitos a la hora de viajar. Yo sí que quiero decir, y esto es súper importante porque cada vez que salen las noticias me pongo muy nerviosa, que viajar en avión es muy seguro, es el medio de transporte más seguro que hay. Y es verdad que es muy molesto, ¿no? Porque al final hay cierta prensa que hace mucha campaña en contra de las aerolíneas y nosotros ya se ha demostrado por la Organización Europea, ¿no? de las aerolíneas que realmente los aviones pues, tienen un sistema de ventilación que depura el aire al 99% y que realmente viajar dentro del avión es bastante seguro, ¿no? Pero se está haciendo también una campaña de prensa muy en contra de las aerolíneas que creo que es un poco injusta, porque se ha hecho un esfuerzo muy grande por parte de las compañías para que dentro de, evidentemente, la situación actual, pues todo sea lo máximo o esté lo máximo cuidado y con la máxima seguridad posible. Y yo creo que de todos modos, después de este periodo de vacaciones que todos cogemos con tantas ganas, los que vuelen o los que no vuelen, pero que ya se le va a perder un poco también ese quizás respeto e incluso pues la gente llegará a darse cuenta de todo lo seguro que es efectivamente y todas las medidas que podéis poner en marcha las compañías que sí estáis operando. O sea que, bueno, pero sí es un mensaje importante, ¿no? Y luego a nivel ya más personal, sí que me gustaría un poco que nos contases qué reflexiones o qué conclusiones sacas del trabajo, de la gestión de equipos. Mira, yo la verdad es que a mí yo he trabajado durante toda la pandemia, ¿no? Y la verdad es que me ha ayudado a pensar mucho en todos estos temas que me comentas. Si tuviera que resumirlo en tres grandes reflexiones, yo te diría, bueno, la primera y para mí más importante, ¿no? Y que le doy muchas vueltas en los últimos días, es que aquí solo ha aprendido quien ha querido aprender, ¿no? Durante toda la pandemia he estado escuchando, esto nos va a reforzar, vamos a salir muy cambiados, todo el mundo habrá aprendido un montón, pero es verdad que luego me he ido a la calle, me he ido a la oficina, he hablado con amigos y te das cuenta que realmente ha cambiado quien ha querido cambiar, que hay ciertas personas que siguen exactamente con la misma actitud vital que tenían antes de todo esto y con la misma manera de comportarse que tenían antes de esto, y en cambio hay otras que han aprovechado esto para decir, a ver, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Qué frágil, ¿no? Es la vida. He tenido tiempo de darme cuenta de qué es lo importante y qué no es lo importante y poner un poco las cosas en su sitio y cambiar mis hábitos porque me he dado cuenta que las cosas no estaban bien definidas. Y lo tercero y más importante, y quizás esta es la parte que a mí me cuesta más de asumir cuando oigo a ciertas personas, es... Yo creo que aquellas personas que estamos sanas, ¿no? que tenemos un plato para comer, que tenemos un empleo, o sea, creo que ahora tenemos que hacer un esfuerzo de generosidad y de empujar a todas aquellas personas que, como decía Pau Donés, no viven en la cara bonita del mundo, ¿no? En estos momentos. Y veo que hay muchas personas todavía, ¿no? Pues que siguen como muy centradas en su egoísmo, en sus problemas, en sus malas formas. Nada ha cambiado. Nada ha cambiado, ¿no? Y digo, no lo entiendo, ¿no? Porque creo que esto tendría que haber sido, ¿no? una torta bastante importante de realidad para todos. La segunda cosa que a mí me ha sorprendido muchísimo durante la pandemia, yo creo que ha sido la cosa que más me ha fascinado de todas, ha sido reafirmarme en la necesidad que tenemos las personas de estar conectadas, ¿no? O sea, yo era muy gracioso porque salíamos cada día con mi hijo, que tiene 1 año y medio, a aplaudir al balcón, ¿no? Y la gente decía, no, es que salimos a aplaudir a los sanitarios. Y yo decía, no, aquí salimos a relacionarnos. Porque la gente salía a aplaudir y hacía... Es vital del ser humano, o sea, es así. Absolutamente, o sea, era maravilloso, ¿no? Porque salías a aplaudir porque estabas convencido, oye, de que la labor de los sanitarios ha sido espectacular, pero luego eran las 8:05 y todas las ventanas... Ahí cotilleando, a ver, vecino. Cotilleando, hablando con uno con el otro, hablando sobre el collar que me llevaba la vecina del quinto, la otra que se quería ir a... ¿no? Y yo decía, joder, es que esto me parece maravilloso porque al final nos han quitado una cosa que es súper esencial para nosotros, que es el de estar conectado con gente, porque no nos dejan salir de casa, y tenemos tanta necesidad que lo hemos tenido que buscar de otra manera, ¿no? Entonces me parecía brutal. Entonces, esto un poco llevado al trabajo y a las nuevas formas de trabajar, me parece súper interesante, ¿no? Porque muchos managers todavía tienen miedo de que si hacemos teletrabajo, la gente como que de alguna manera se desconecte porque presencialmente y físicamente no está. Y yo creo que
aquí hay que hacer dos reflexiones, ¿no? La primera es, el ser humano por naturaleza necesita estar conectado y lo hemos visto durante la pandemia, ¿no? Y la segunda es, a veces por estar físicamente no significa que tengas que generar conversaciones. Muchas veces incluso por no tener esa presencia física es cuando tienes que buscar esa conversación, porque si no, no tienes manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que los managers también hagan la reflexión de, oye, el teletrabajo también puede ser una manera de que la gente se obligue a conectarse y saque esa necesidad tan bestia que tenemos el ser humano de conectarnos los unos con los otros, ¿no? Y ligado con esto, también he pensado mucho sobre cómo puede ser que si tenemos esta necesidad tan grande, luego en las compañías haya una desconexión tan grande entre las personas. Entonces, ahí también el tema da mucho juego, ¿no? Porque hay algo que estamos haciendo mal las personas para que casi todos los problemas que existan en las compañías luego sea un tema de conexión humana, cuando en realidad nosotros lo necesitamos mucho. Yo creo muy interesante. Y la tercera cosa que yo creo que ya la habéis hablado, porque he visto vuestros Instagrams TVs, pero creo que es, ¿no?, el tema de moda ahora, es el modelo de teletrabajo, ¿no? Entonces, yo he pensado mucho, a mí el teletrabajo me encanta, o sea, creo que pues, si lo haces bien, las horas que estás en tu casa eres hiper eficiente, pero sí que es verdad que pienso que el mejor modelo que funciona es precisamente por esa necesidad de conectarnos, un modelo mixto, ¿no? Donde, y ahí no pongo días, o sea, no digo que tenga que ser 3-2 o 4-1, sino sí que es verdad que pienso que es importante que en algún momento tú puedas generar esa conexión emocional que da el verte en persona. Entonces, pienso que el teletrabajo ha venido para quedarse, pero creo que también es importante que las compañías luchen para que en algunos momentos haya esos encuentros más en persona para generar esos vínculos más emocionales que de forma online a veces es más difícil o es más complicado crear. Sí. Y que tengas un poco esa flexibilidad de que ya que es ese modelo mixto del que hablas, que tengas tu espacio de casa, pero que también tengas un espacio de trabajo, ¿no? Que es donde ves a la gente del trabajo. O sea, eso también mentalmente también ayuda muchísimo. Estoy de acuerdo en ese modelo mixto. Y lo que comentabas un poco de, pues eso, de la gestión de equipos, de los managers, o sea, ¿cómo crees tú que tiene que ser ese gestor del futuro, ¿no?, ante esta nueva situación? Pues bueno, esa es una pregunta difícil. ¿Cuál es tu reto? Exacto. ¿Tú cómo te ves, no? Eso. Claro, ahí está. Mira, yo durante 15 años, ¿no?, me han pedido muchas veces que dé cursos de gestión de personas, liderazgo, ¿no? Y siempre he dicho que la palabra liderazgo a mí me da un poco de grima, ¿no? Porque parece como que una persona que sea líder tenga que ser un dios que tiene, ¿no?, pues, todas las características y que hace que todo el mundo se mueva hacia uno. Y me parece que eso es algo casi como muy complicado, ¿no? Entonces, yo siempre le digo lo mismo a la gente. Al final, para mí, mira, gestionar equipos para mí es casi más difícil que educar a un hijo, ¿no? Y digo que es casi más difícil que educar a un hijo porque al final con un hijo tú tienes un vínculo emocional que casi te obliga de manera responsable, ¿no?, a responder incluso cuando le matarías, ¿no? Y te autofrenas a ti mismo porque dices, joder, es mi hijo. Pero es verdad que con los equipos no tenemos ese vínculo emocional tan desarrollado y no nos sentimos tan autorresponsables. Sin embargo, esas personas dependen de nosotros, ¿no? Y su evolución, su desempeño, incluso su propia evolución dentro de la compañía, en parte está o va a hacerse en función de lo que hagamos nosotros como managers, ¿no? Entonces, el tema de la gestión de equipos es un tema muy complicado. Yo siempre le digo a todo el mundo lo mismo. Para mí, gestionar equipos es gestionar personas uno a una, ¿no? Aquellos que dicen, no, dame una fórmula para que el equipo funcione todo a la vez. Dices, pues yo no te la puedo dar. Porque creo que al final lo que funciona es que estés y entiendas a cada uno. Pero sí que es verdad que en los últimos años una de las cosas que me he dado cuenta, y esto tiene mucho que ver con el manager, yo creo, del futuro, es que hay ciertas cosas que como lo colectivo no nos gustan. ¿Sabes? Es muy difícil saber lo que le gusta a cada uno, pero lo que no nos gusta es fácil de saber. ¿Qué no le suele gustar a la gente y que crea muchos conflictos en las organizaciones? La mala educación, las malas formas, las faltas de respeto, la poca humildad, las malas maneras, la falta de escucha, la falta de agradecimiento cuando haces las cosas, ¿no? Y son cosas que al final, si lo pensamos fríamente, tampoco son tan difíciles. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por hacerme esto. Por favor, ¿podrías ayudarme con cierta cosa?
cuéntame, ¿qué es lo que necesitas? Es que son gestos que realmente son súper sencillos de hacer, pero es verdad que en el día a día de las organizaciones te cuesta muchísimo verlos, ¿no? Entonces, si me preguntas a mí cómo tiene que ser el líder del futuro, yo te diría que tienen que ser gente que sepa hacer, evidentemente, pero casi eso lo doy por hecho, ¿no? O sea, una persona que está liderando un equipo es porque sabe hacer lo que hace ese equipo. O sea, para mí eso ya es como un básico. Claro. Pero sobre todo, para mí tiene que ser una persona que sepa estar. Muchas veces le digo a la gente, joder, es que yo a este directivo lo que le regalaría por su cumpleaños es una caja de educación. Y se parten, ¿no? Y me dicen, ¿pero qué quieres decir? Digo, no, una caja que saquen papelito y digan, hoy gracias, hoy buenos días, hoy por favor, hoy lo siento, hoy te voy a dar 5 minutos para escuchar, ¿sabes? Y que cada día el papelito les recuerde algo tan básico, ¿no? Y esto me hace pensar mucho, ostras, que tenemos que trabajar mucho en la educación emocional de la gente en las escuelas, ¿no? Porque para mí es algo tan básico y tan carente. Luego en el día a día. Nuestra generación era muy carente, ahora cada vez más por suerte lo integran, ¿no? Pero qué importante es la educación emocional. De hecho, también estaba pensando un poco qué importante es, pues eso, la empatía con cada persona de forma individualizada, porque cada persona es de una manera. Veía una entrevista muy buena que le hacían a Guardiola y decía, yo trato mucho a cada jugador de una forma, porque cada uno responde, o sea, a uno le tengo que ridiculizar un poco delante de todos porque así le pincho y digamos que luego juega mejor, a otro si se lo hago se me debilita, se me hunde y ya no rinde, y con otro tengo que salir a cenar porque en los momentos más personales está más relajado, coge confianza y entonces ya después trabaja mejor incluso con todo el equipo. O sea, es que es verdad que tienes que ver un poco a cada persona, ¿no? Claro. Sí, y de hecho la gente busca como fórmulas mágicas y digo, es que no existen, o sea, precisamente la clave es un poco lo que tú dices, pero sí que es verdad que hay ciertas cosas que a todo el mundo le gustan, ¿no? Y que son muy fáciles de dar, sin embargo, yo veo una falta absoluta de ellas en los managers hoy en día, ¿no? Claro, pero entonces, Patricia, ¿qué crees que frena justamente a los managers a adoptar ese tipo de liderazgo? O sea, un poco... Pues mira, yo pienso que los managers que tenemos, o las personas hoy en día, no los managers, somos muy cortoplacistas y estamos muy centradas en nuestro ego, ¿no? Una de las cosas que me han faltado, ¿no? entre el saber hacer y el saber estar es el saber amar, ¿no? Que para mí es como el trío que debería de tener una persona que gestiona, ¿no? Y yo muchas veces llevo pues 15 años, ¿no? He visto muchísimos directivos y muchas veces cuando los miro digo, es que a este tío no le gusta su trabajo, a esta tía no le gusta su trabajo. Lo que le gusta es lo que el trabajo le da a él o a ella. ¿Y eso qué significa, no? Me da dinero, me da poder, me da estatus, me da un nombre en LinkedIn muy bonito que otros admiran, ¿no? Incluso me da la potestad de tener poder sobre otros, que eso a la gente a veces le pone muchísimo, que dices, joder, tío, pero si es que en realidad, si lo piensas fríamente, no eres nadie, ¿no? Entonces, yo creo que un poco lo que falta realmente es amar, gestionar a otros. O sea, tú te tiene que gustar tratar con las personas. Es muy difícil que tú vayas a ser un buen manager si la gente no te importa y solo te importas tú mismo. O sea, la gente necesita ser más generosa con los demás para poder empezar a gestionar bien. Pero si tú estás centrado solo en mis resultados, en yo lucirme, en mi carrera, en yo crecer, en lo que yo necesito, en lo que mi ego lo que satisface mi ego, es muy difícil que tú vayas a ser un buen gestor de nadie. Es una clave destacable y además también me parece muy complejo, porque la gestión de personas, que básicamente es a lo que te dedicas, realmente es compleja, ¿eh? O sea... Y luego otra cosa que yo siempre cuento mucho, ¿no? Es que, y va muy relacionado también con lo que hablábamos al principio, y es que creo que una de las cosas que falta mucho en las organizaciones son buenas conversaciones, ¿no? Yo siempre digo que muchas veces, ¿no? Cuando ha pasado algo en una organización es porque una conversación no se ha producido. Y cuando digo que no se ha producido físicamente, ¿no? Porque cuando hay un problema, la gente se hace conversaciones pero en su cabeza, ¿no? Nos ha pasado esto de, claro, no, porque es que en realidad él lo que quería decir y estaba pensando esto y como es un cabrón o una no sé qué, pues no. Y a veces luego te pones a hablar y dices, hostia, pues si no era nada de esto, ¿sabes? Y lo hemos hablado. Claro. Entonces, creo que los managers lo que tienen que hacer también es forzarse a que esas conversaciones ocurran en su equipo, ¿no? Y una de las cosas que yo veo mucho que pasa en los líderes o managers o gestores es que esperan a que el equipo venga a hablar con ellos. Pues no, es que es tu responsabilidad. O sea, cuando tú ves que un problema va a venir, o sea, siéntate, inténtalo,
¿no? Pues solucionar y hablar, y escucha al otro, da tú también tu opinión, e intenta crear esa conversación a dos. Pues pienso que eso también es una clave bastante, bastante importante para que las cosas funcionen. Oye, yo creo que todas estas claves, Sí. aparte de ayudarnos mucho, aunque nuestra organización sea mucho más pequeña, me parecen muy interesantes, francamente. Luego también me quedo un poco con esa parte de ese modelo mixto, donde en realidad en Creatic hemos salido muy reforzadas a pesar de la dureza de esta situación, pero tenemos la suerte de que ya compartíamos unos valores, ¿no?, con Cristina y con el equipo que gestionamos, y es verdad que nos ha traído muchas cosas buenas, pero todos tenemos muchísimo que aprender, ¿eh? Y ciertamente no podemos pensar muy a largo plazo, ¿no? O sea, estamos todos bastante preocupados por lo que pasará en los próximos meses, pero bueno, hay aprendizajes que son para toda la vida. O sea, que... Sí, también me ha gustado mucho lo que has dicho de amar tu trabajo, que muchas veces eso es la clave para pues eso, seguir luchando en los momentos más complicados, provocar conversaciones difíciles cuando hay que hablar muchas cosas, porque lo haces un poco porque te gusta tu trabajo, porque quieres conseguir lo mejor para ese proyecto, para ese cliente, ¿no? O sea, siempre estás pensando un poco en ese es el fin y eso es lo que te hace de verdad muchas veces pues que esos valores estén ahí, que en fin, es como que es lo que ese motor que te hace... Es que al final todas las personas estamos comprometidas con algo, ¿no? Pero, pero tú no te mueves igual cuando estás comprometido, por ejemplo, con tu salario o con tu ego, que cuando estás comprometido con un proyecto o con tu gente. Entonces, al final yo creo que una reflexión muy importante es ¿y tú con qué estás comprometido? Claro. Porque en función de con qué estés comprometido, vas a actuar de una manera o de otra. Porque si te da igual, pues un día saltas, pues otro día tal, y ahí en ese me da igual, y esos pequeños detalles es donde se va perdiendo todo el... Sí. Pues somos las tres muy afortunadas porque me consta aquí que amamos lo que hacemos y oye, espero que lo que podamos aportar sea bueno. Yo solo sé que de esto ya sale algo muy bueno, así que muchísimas gracias. Gracias a vosotras, ha sido un placer. Sí, Lu. Nada, igualmente. pues hasta la próxima. Eso. Bueno, pues gracias. Hasta luego. Hasta luego.